Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de frecuencia CAD, auspiciado por el Centro de Estudios de Alta Dirección, que hoy 24 de julio empezamos a iniciar nuestras transmisiones. Les agradezco su audiencia. En esta sección, una sección que está apodada Antropía Empresarial, les voy a presentar un tema que creo que tiene crucial relevancia, una relevancia que hoy nos está afectando en toda nuestra forma de vivir y que se llama tecnología y humanización. Vamos a la primera diapositiva, y para empezar de una vez de lleno con el tema, van a ayudar ahorita a ponerla aquí a cuadro. Y básicamente, bueno, como ustedes ven, el tema tiene que ver con todo lo que es tecnología y la parte de los seres humanos y todo lo que nosotros debemos de entender por humanización. Para esto, me voy a permitir en la siguiente diapositiva, me voy a auxiliar de dos enunciados de dos filósofos importantes que entre uno y otro hay como cerca de 20 siglos, es decir, señor Platón y el señor Herbert Hubbard. Y básicamente es incluso como ustedes lo ven ahí y que les voy a pedir, por favor, lo memoricen, lo recuerden, porque esto me va a ayudar más adelante a explicar o dar sustento a lo que les voy a mostrar en las diapositivas posteriores. Platón, siempre siendo un filósofo sumamente racionalista, dice que pues la meta de toda comunidad, en este caso sociedad, es desarrollar al máximo el alma del individuo, y esto es a través de la educación, ¿no? Para que de alguna manera la personalidad del ser humano esté completa. El señor Herbert Hubbard, ya es otra persona, igual filósofo, él también aseveró y afirmó que una máquina puede hacer lo de 50 hombres ordinarios. Sin embargo, ninguna máquina va a hacer lo de un hombre extraordinario. Estas dos sentencias, por favor, recuérdenlas. Ahorita no vamos a detenernos tanto ahí, porque me van a ayudar, como repetí hace rato, al sustento de lo que les voy a presentar y de a lo que pretendo incluso que ustedes aprecien en cuanto a lo que es la tecnología y el humanismo. Ahora, como todo trabajo tiene un objetivo, pero también debe tener una hipótesis. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 3, quiero que también memoricen este cuadro que ustedes están viendo. Y esta es la hipótesis de este trabajo. Es decir, estamos partiendo de que el avance tecnológico, que es una carrera interminable, ha sido una carrera sostenible, es decir, porque sigue avanzando, avanzando, avanzando. Primordialmente tiene tres efectos. Primordialmente, no quiere decir que sean todos. La primera es que hay una generación de un crecimiento económico, pero a discreción. ¿Qué quiere decir a discreción? Ahorita con la pandemia, ejemplo, con la pandemia estamos viendo que todo el mundo empezó a contratar servicios de Internet. En las calles vimos instaladores de los servicios de Internet, tanto de Telmex, Easy, Total Play. Se viene una revolución, porque cuando hay una revolución, hay ganadores y perdedores. En este caso, cuando hay un avance tecnológico importante y que impacta los estilos de vida de la población, definitivamente los que tienen esa tecnología, los que desarrollaron esa tecnología, los que son propietarios reciben un crecimiento económico y que precisamente es discreción. O sea, es decir, no es para todos. Luego, el avance tecnológico está provocando que las políticas de Estado, y esto no es una crítica a ningún gobierno en particular, simple y sencillamente lo que estoy diciendo es que el avance tecnológico provoca que las políticas de Estado, cualesquiera que sean, se vuelven ambiguas. ¿Por qué? Porque hemos visto que primero revoluciona la tecnología y luego las políticas de Estado empiezan a asomarse a ver cómo controlarla. La manera natural que una política de Estado, como ustedes lo ven ahí en el círculo derecho, es una estrategia de regulación. Tratan de controlarla, más no tratan de ver y sobre todo suavizar el impacto que pueda crear. Luego mismo, después de los avances tecnológicos, hay una cosa mucho más importante que incluso que el crecimiento económico y que la política de Estado, que es el desarrollo social. Y el desarrollo social, obviamente, y particularmente de nuestro individuo, de nosotros. El tema es que
La relación que hay entre avance tecnológico a su izquierda hacia el desarrollo social del individuo, desgraciadamente es un efecto que frena y retrasa. Quisiéramos incluso deducir que avance tecnológico no es lo mismo que desarrollo. Quizás sí. De hecho, no debiera ser así. Ante un avance debía haber desarrollo, pero no siempre lo implica, sobre todo en la sociedad. Y eso lo vamos a ver. Entonces, aquí el tema está así. Quiero que también memoricen, bueno, tengan presente este cuadro, porque esa es la hipótesis de este trabajo que les estoy presentando y que obviamente quiero sobre todo que ustedes analicen cómo podemos nosotros hacer que el avance tecnológico humanice a nuestra sociedad, no la tecnifique. No es un tema de tecnificar nuestra sociedad, es un tema de humanizar la tecnología. Son dos cosas diferentes. Entonces, regreso a cuadro y antes de ir al siguiente diapositiva, quiero decirles que necesito hablar necesariamente de historia. En los siguientes 3 diapositivas que les voy a mostrar, de hecho ahorita voy a pedir que me muestren la diapositiva número 3. Me voy a permitir hablar de la revolución industrial, es decir, de todos los cambios que ha producido la revolución industrial y que obviamente históricamente nosotros ya la hemos comentado, bueno, ya sabemos de qué se trata. Pero necesito hablar de ello porque eso es precisamente parte del sustento de lo que tenemos que hacer en prospectiva. Vamos a mencionar la primera revolución, ahí están los años, 1784 a 1873. Me voy a llevar 4 minutos en estas 3 diapositivas, en donde la característica principal es la mecanización, es decir, la metalurgia, las industrias textiles, la máquina de vapor, el ferrocarril, empezó a hacer una boga en estas regiones, sobre todo en Inglaterra, que es donde nació. La segunda revolución industrial entre los años del 1870 a 1970, se fija, son 100 años, 100 años, se llamó como la época de la automatización. ¿Por qué la época de la automatización? Porque la producción en serie, las industrias químicas, la industria aérea, la radio, la televisión, la energía eléctrica, el petróleo y sobre todo la banca financiera se empiezan a consolidar. De hecho, me dirán ustedes, ¿por qué la banca financiera? Porque precisamente como empieza a haber un aparato productivo que está generando ganancias, la banca financiera se pone en medio y empieza a crecer para la emisión de créditos y seguir fomentando el crecimiento de la industria. La tercera, que está entre los años del 1970 al 2016, es decir, yo ya estoy llegando más o menos a nuestro siglo, a nuestra época. Aquí se caracteriza o se ha caracterizado por el uso de la microelectrónica, por supuesto, la biotecnología, la informática, el Internet, que nació desde principios de los 50, 60, pero se consolidó en los años de los 90, el uso de satélites, las energías alternas, la fibra óptica, las telecomunicaciones, la globalización. Ahí el fenómeno de la globalización tuvo un efecto de desprendimiento hacia hacia todas las naciones, hacia todo el mundo, y sobre todo, al haber una globalización, se empieza a generar capitales globales y sobre todo se empieza a emitir o a producir tecnologías inteligentes, es decir, sistemas expertos. Por eso se llama robotización. Ahora bien, la cuarta y la quinta, aunque están ahí mencionadas, están ahí en la diapositiva, esas las voy a dejar para la siguiente sesión. Esta es la parte 1 de 2 de esta ponencia que estoy haciendo sobre tecnología y humanización. ¿Y por qué los voy a dejar para la siguiente? Porque precisamente es hablar en prospectiva y de lo que ahorita esta tecnología, aunque no se ha consolidado, tiene un efecto particular en nuestra sociedad. Entonces, para efectos sobre todo de tiempos de esta emisión, me voy a concentrar hasta el año 2016 y voy a abarcar unos 6, 7, 8 años más adelante para hablar en prospectiva. La siguiente, vamos a hablar de cuarta y quinta generación. Habiendo dicho esto, me faltó mencionar algo. Revolución industrial, debemos de entender que todo cambio que produce un aumento en la productividad del empleo por el uso de nuevas tecnologías se le llama revolución industrial. Por eso la primera, la segunda y la tercera pues revolucionaron todo nuestro esquema económico, social, político. De hecho, en la primera también vale la pena comentar que
En la primera se consolidan las manifestaciones de Karl Marx, Federico Engels, el anarquismo, es decir, la lucha de capitales contra la explotación obrera, que es precisamente la siguiente diapositiva, la número 4, que por favor voy a pedir que me la pongan aquí en cuadro. Ahí la tenemos, porque ahora toca hablar, fíjense bien, estamos hablando de la historia, qué pasó. Pero ahora vamos a entrar en materia y empezamos a entrar por la punta de la hebra de la madeja. ¿Cuál es el efecto colateral de estas revoluciones? Porque debiera de haber, si se recuerdan en la diapositiva número 2, donde decía avance tecnológico no es lo mismo que desarrollo de nuestra sociedad. Desgraciadamente no es así, y aquí lo vamos a ver. El efecto colateral de las revoluciones industriales, la primera fue el desplazamiento de la mano de obra. Incluso, invito a la audiencia que vayan leyendo ustedes si lo alcanzan a ver, si no yo te lo voy a mencionar rápidamente. La primera revolución se generó la mano de obra, el desplazamiento de la mano de obra. La rebeldía del movimiento obrero, creación de sindicatos. ¿Por qué? Porque los que implementaron la tecnología, los dueños de la tecnología y los que generaban los grandes rendimientos a raíz de esa implementación, segregaban a la mano de obra de la época. Tan es así que la eliminación del trabajo en los pueblos locales, hasta antes de la primera revolución industrial, eran feudos, eran guetos, es decir, había un aparato productivo en las poblaciones rurales, es decir, la artesanía, los pequeños talleres, pero eran un sustento. Viene la maquinaria, sustituye a la mano de obra, y entonces, ¿qué se genera? Una eliminación de la fuerza productiva local hacia otros lados. Tan es así que el capitalismo y el socialismo empiezan a estar en una pugna, y sobre todo el socialismo empieza a emprender movimientos obreros en contra de la explotación. Eso es en los años 1784 a 1870. En la segunda, ¿cuáles son los efectos colaterales? Bueno, pues obviamente se necesitaba mano de obra definitiva, pero era calificada. La migración, es decir, los obreros que fueron desplazados en sus pueblos, en sus localidades, tuvieron que migrar hacia las ciudades industrializadas. La primera revolución industrial, como dije hace rato, se origina en Londres y de ahí se dispara hacia varios países de Europa y luego hacia América, Estados Unidos, etc. Entonces, al haber ya no trabajo localmente, la migración se empieza a generar como un fenómeno, porque obviamente todo el mundo necesita un sustento. Se dispara, por ende, al abandonar sus pueblos natales, se dispara la pobreza rural, la pobreza. Y obviamente se genera el crecimiento urbano. Crecen las ciudades, se industrializan las localidades rurales empiezan a empobrecer. Y esto es un cuadro muy típico de lo que hoy tenemos en México. Tenemos distribución de pobreza en varias localidades donde efectivamente no hay donde trabajar. Obviamente el sistema bancario se empieza a consolidar, empieza a haber una demografía desbalanceada y entonces se recurren a la explotación de más recursos naturales, el petróleo, minerales, etc. Ahora, ya llegando a nuestro siglo, ya llegando a los años que nos son más familiares, a partir de 1900 al 2016, ¿qué otros efectos hemos visto? Pues seguimos viendo el desempleo. El valor de la mano de obra, aunque esté calificada, está devaluada. Empieza a haber una deslocalización. ¿Qué es la deslocalización? Es que las empresas mueven sus aparatos productivos hacia otros países donde es más barata la mano de obra. Entonces, ¿ahora qué pasa? Estás compitiendo en una globalización. Ya tu competidor no está local ahí en tu localidad, ya no está en tu ciudad, ya está en otro país. Obviamente empieza a crecer el aumento de la desigualdad. Pasamos de un analfabetismo de no saber leer a un analfabetismo tecnológico. Sin embargo, se genera una mayor dependencia de la tecnología y, por supuesto, solo algunos pueden accederla porque la mayoría de la población no tiene facilidades de acceder a la tecnología. Por ende, no se pueden desarrollar. Vuelvo a la diapositiva, a que recuerden ustedes la diapositiva número 2. El avance tecnológico no necesariamente es un desarrollo social derivado de estas consecuencias. Ok, regreso tantito a cuadro. Y antes de ir a la siguiente diapositiva, que sería la número 5, quiero que
veamos cuáles son las consecuencias de la revolución en una manera resumida. Vamos a la diapositiva 5, por favor. Y verán que son varias. Las voy a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, porque necesito que también queden algunas de ellas muy impregnadas en su mente y sobre todo mediten sobre ellas. La primera de ellas es que la sustitución de la fuerza laboral por las máquinas. Esa es una constante que viene de siglos. Hoy nuestras industrias se siguen viendo afectadas porque descalifican a la mano de obra del obrero y empezamos la automatización. La explotación salarial, la urbanización centralizada versus la pobreza rural. La sobrepoblación en ciertas ciudades, por ejemplo, aquí en México es la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Sin embargo, Chiapas, Guerrero, Veracruz, no sé, varias ciudades, pues están en la extrema pobreza. La concentración de la riqueza en algunas esferas sociales. A partir de la segunda revolución industrial, se empieza, y hay antecedentes de que se empiezan a enriquecer las familias, o un grupo de familias, un grupo muy privilegiado, que hoy sabemos que hay el poder económico de este mundo está en un cierto número de familias, desde ahí tiene su antecedente. Yéndome en la segunda fila, del lado izquierdo, incremento a la pobreza sigue. La captación de empleados solo, es decir, vamos a tener empleados, vamos a tener empleo, vamos a poder aspirar a tener un sustento, solo si poseemos cualidades superiores. Pero ¿cómo vamos a adquirir esas cualidades superiores si ni siquiera tenemos acceso a la tecnología? Si ni siquiera, obviamente, podemos siquiera suplir nuestras necesidades básicas. Ahí está el contraste de tecnología y humanización. Y lo que decía hace rato, no se trata de tecnificar a la sociedad, se trata de humanizar a la tecnología. Pero eso lo vamos a ver más adelante. El desempleo global no es un solo desempleo de un país, de una localidad, es a nivel mundial. A nivel mundial. El analfabetismo digital, por supuesto, hay esquemas económicos, sociales y manufacturas globales que afectan la competitividad local. Hoy, si tú produces unos zapatos, tienes competencia desde China, directamente. Mayor dependencia de las tecnologías, estoy en el cuadro inferior izquierdo. Por supuesto. Hoy, si se nos olvida nuestro teléfono al salir de nuestro domicilio, es un caos, porque tenemos una dependencia impresionante de la telefonía y todas las aplicaciones que tenemos ahí cargadas en nuestro teléfono. Habilidades y capacidades insuficientes en el empleado. Creo que esa es una sentencia sumamente importante porque, primer problema es tener acceso a la educación. Segundo, poder obtener un empleo con las capacidades suficientes para lo que me requiere el trabajo. Y 3, poder sustentar en el tiempo con habilidades ese trabajo. Esa es la gran disyuntiva que existe. Por eso, vuelvo a mencionar la diapositiva número 2, el avance tecnológico obsoletiza las políticas de Estado vigentes, porque no van a la par. El avance tecnológico va así desmesuradamente y por el otro lado, las políticas, regulaciones, los programas van hacia abajo, van atrasados. Entonces, volvemos a una disyuntiva. Nos metemos a un callejón sin salida. ¿Cómo puedo aspirar a tener un mejor ingreso? ¿Cómo puedo aspirar a tener un mejor empleo si no tengo las capacidades? O no existen incluso los medios para esas capacidades. Por supuesto que todo esto que venimos mencionando va hacia un agravio hacia la dignidad humana. Dignidad humana, subrayo. Y por último, hay un inadecuado plan de educación y capacitación y entrenamiento, no solo de ahorita, es de siempre. Pareciera ser que la capacitación es obligación de las empresas. Muchas veces las empresas dicen, yo cumplo con darle un salario, yo cumplo con darle un beneficio, yo cumplo con darle una prestación, yo cumplo con darle entrenamiento. Pero si yo automatizo un aparato productivo y destituyo a la gente, ya su capacitación y su plan de crecimiento no es mi responsabilidad. Entonces, ¿en dónde queda esa responsabilidad compartida de quién es?
Pues del Estado. El tema es que la tecnología avanza por acá, los aparatos productivos avanzan en su camino y la sociedad pareciera ser que nadie se hace cargo de ella. Entonces, antes de pasar la siguiente diapositiva, que ya hicimos una historia, ya se acabó ahorita las diapositivas de la historia. Vámonos ahorita al año 2016 y de hecho permítame recorrerme al 2020. Vamos a empezar a hacer un análisis y les voy a compartir lo que esta diapositiva pretende a partir del año 2020. Ahí la tienen, la van a tener en pantalla ahorita. Y ahora me hagan favor de cambiarla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el año 2020, en cualquier materia, asunto, historia de la humanidad, tenemos que reconocer el impacto del COVID. Porque pareciera ser que ahí donde la humanidad se parte. Es donde ahí la humanidad terminó en diciembre del 2019 y a partir de enero del 2020 se abre otra historia en la humanidad, otro capítulo de nuestra vida. El efecto del COVID, entre muchas cosas, bastantes cosas que cambió, irrumpió, desapareció, pues obviamente nos forza a tener un enfoque hacia los siguientes años y de hecho para efectos de esta presentación voy a tomar como muestra del año 2020 a 2025 y sobre todo de los datos que les voy a compartir, porque ahorita ya dejamos la historia, ya vamos a hablar en perspectiva, vamos a ver hacia el futuro. Necesitamos ver cuáles fueron aquellos factores que, entre muchos, puede haber aquí varios, pero preferí nomás poner estos tres, además del COVID, que tenemos que balancearlos, porque desgraciadamente el COVID los partió. Hablando a su izquierda de su pantalla, está la recesión mundial. Esa recesión mundial, el COVID, lo que provocó principalmente a nivel macro, una reducción de flujos de los negocios. ¿Por qué? Porque los negocios cerraron. Hubo una contracción en la oferta y la demanda de productos, porque muchas empresas dejaron de operar. Y por supuesto, y por ende, negocios pequeñas, medianas y grandes empresas perdieron o tuvieron que dejar de producir y sobre todo ofrecer empleos a la sociedad. Hacia el lado derecho, el COVID también forzó que las empresas, sobre todo las empresas, tuvieran que ver de qué manera seguir operando en sabiendas que la población, el empleado, estaba confinado. Es decir, se dispararon las iniciativas de digitalización de procesos, es decir, de que ya a través de Internet hagas un trámite, a lo mejor de pasaporte, a lo mejor de una licencia sanitaria, a lo mejor de una licencia de manejo, etcétera. Obviamente, automatización de tareas. El incremento del comercio electrónico. Si bien el comercio electrónico nació en los años 90, hubo un boom de los e-commerce y que fracasaron y después volvieron a retomarlo, pues definitivamente el comercio electrónico se volvió un nuevo proceso de negocio. Sobre todo aquellos negocios que, si bien perdieron al cliente porque ya no va, ahora tenían que ir hacia el cliente y el cliente está en su casa. Entonces, todo lo que es el comercio electrónico, todo lo que es el servicio de mensajería, se tuvieron que transformar. Ahora bien, COVID-19, la parte central de esta diapositiva, hacia abajo, hacia la sociedad. ¿Qué fue lo que provocó? Pues el trabajo remoto, teníamos que trabajar de alguna manera, la educación en línea, el confinamiento, porque definitivamente el confinamiento lo que vimos es que nos encerró y el confinamiento, aparte de encerrarnos, provocó otras consecuencias, incluso de violencia familiar. Lo que sí, creo que lo más importante del COVID en esta historia de la humanidad es que fue un reorden social en términos de salud y términos de población. No solo por el índice de muertes que tuvieron, sino incluso por las nuevas adaptaciones que tenemos que hacer como individuo. Tenemos que ver cómo tratar de resarcir. Ahora bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y voy a tratar de un poquito ir acelerando. Son las últimas tres. La primera, vamos a la diapositiva número 7, que es la de los empleos. A ver, si esto que estoy diciendo es cierto, tenemos que pensar en lo siguiente.
El Fondo Monetario Mundial es una convención que el Fórum, perdón, Económico Mundial que se celebra en Davos, puso tres técnicas, métricas de lo que está sucediendo actualmente. Primero, la pérdida de los empleos. Vean ahí en el slide qué empleos van a desaparecer y qué empleos van a generar demanda. Del lado derecho, unos capturistas, a lo mejor las secretarias, los empleos de contabilidad. Y por el otro lado, los que van a generar demanda, vamos a tener gente especializada en investigación de datos, en machine learning, en inteligencia artificial, en big data, en otras técnicas que son sumamente tecnificadas. Aquí les quiero decir una cosa. Del lado derecho, ahí debería estar la tecnología en hacer lo que es ordinario, lo que nos dijo el segundo filósofo. Y del lado izquierdo es lo que debe hacer el ser humano. Entonces, así sí tiene sentido que las máquinas nos reemplacen. Así sí tiene sentido. Entonces, sin embargo, el empleado, ¿cómo va a poder hacer inteligencia artificial? ¿Cómo va a hacer investigación de datos si ni siquiera tiene educación y no tiene acceso a programas de desarrollo? Segunda estadística, el 8. Vamos a el slide 8. Por favor. El slide 8 es lo mismo. Ahora, aparte de hablar de empleo, vamos a ver sobre el nuevo perfil. Se van a desarrollar en las empresas y sobre todo consultorías, las personas que trabajan por su cuenta van a tener que desarrollar diferentes perfiles. El primero de ellos, por ejemplo, el área de marketing, el de izquierda superior. Vamos a hablar que marketing, los cuadritos en azul fuerte son lo que existe y los cuadritos o los círculos en color azul claro son los que van a nacer. Me llama la atención que el primero dice growth hacker, o sea, un hacker de crecimiento. Si ustedes googlean la palabra growth hacker, se define a una persona que simple y sencillamente se dedica a estar buscando oportunidades de crecimiento para el negocio inmediatas. Entonces, lo mismo en cultura y gente, que tenemos que ser más especialistas en las tecnologías de información y tienen que reclutar gente con características de tecnología de información. Por ejemplo, en la parte de la derecha del cloud, mandar los servicios a la nube. Para mucha gente la palabra nube es totalmente incomprensible. No entienden el concepto de cloud. Pero muchos de los servicios, nuestro correo electrónico, nuestro Hotmail está en un servicio de cloud. En la siguiente diapositiva, me voy a brincar a propósito en aras de tiempo, a la 9. La 9 habla sobre el perfil. Perdón, la 9 sigue hablando de los perfiles y habla también un poquito de la inteligencia artificial. Vean ustedes ahí lo que se tiene que empezar a desarrollar en el área de ventas, que es la parte inferior derecha, en donde tenemos que tener especialistas de atención a clientes, tenemos que tener representantes para desarrollo de negocios, o sea, tenemos que acelerar nuestros esquemas de negocio. En la diapositiva 10 es la más importante, creo que de todas, sin menospreciar las anteriores, porque estamos hablando de empleo, ya les hablé del perfil, pero ahora hay que hablar de las habilidades. ¿Cómo quieren que un empleado tenga habilidades si no recibe capacitación? ¿Cómo quieren que un empleado o un emprendedor tenga la manera de desarrollarse exitosamente si no puede adquirir estas habilidades? Las habilidades no se dan en maceta. Las habilidades se desarrollan. Muy independiente de la inteligencia nata del ser humano, se tienen que desarrollar. Y, por ejemplo, menciono las primeras 3. Tiene que haber una habilidad para la innovación y el pensamiento analítico, para el aprendizaje de estrategias y el aprendizaje activo, la resolución de problemas complejos, el análisis y el pensamiento crítico. Pregunta es, ¿cómo lo puedes desarrollar si ni siquiera tenemos las posibilidades de hacerlo? Entonces, para terminar, voy por los últimos 2 diapositivas, y perdón por la velocidad que estoy desarrollando, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo México o cómo estamos nosotros, el individuo, el mexicano, el empleado, la persona que está activa, cómo está preparado ante los nuevos empleos,
ante los nuevos perfiles y las nuevas habilidades que se van a dar. Y no estoy diciendo que se van a dar ahorita, a lo mejor ya se están empezando a gestar. Quizá nosotros vayamos más allá del 25, a lo mejor al 30, pero de que se está gestando, se está gestando. Vean esta gráfica. México, a nivel mundial, esto es del INEGI, a una estadística de promedio de escolaridad de la población, estamos en 9.7, es decir, estamos a secundaria y la mitad del primer año de preparatoria. La Ciudad de México, la que tiene en promedio más, tiene 11.5 años, quiere decir que está a mitad del tercer año de preparatoria. Y Chiapas, en contraste hacia abajo, está en 7 puntos. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Tecnología y humanización no se están llevando. Avance tecnológico no es lo mismo que desarrollo. La última slide. Habla de lo mismo de educación. Del lado izquierdo quiero que ustedes vean cuánto avanzó México en 10 años, en años promedio de educación, y estamos viendo que avanzó escasamente un año de educación. De 8.6 años de educación a 9.7. Y del lado derecho, pues parece ser que tanto hombres como mujeres están recibiendo el mismo nivel de educación, pero no es suficiente. No es suficiente. Aquí lo que quiero dejar, ya para terminar y concluir esta exposición, es decir, primero, que tenemos que hacer algo para que la educación, la capacitación y el entrenamiento permee hacia la sociedad como una posible solución a la amenaza del avance al avance tecnológico que impide el desarrollo del individuo. Esa es la primera premisa. En la siguiente exposición, que vamos a hablar de la cuarta y quinta generación industrial y que vamos a hablar de tecnologías, vamos a ver que aparte de esto, se requieren otras situaciones que vienen no solo de la empresa y no solo del Estado. Hay un tercer componente, el individuo. El individuo tiene que poner de sí mismo para autodesarrollarse, porque el autodesarrollo es parte de la dignificación humana. Entonces, de nada sirve que haya inversión de las empresas y que te manden a capacitar, de nada sirve que las políticas de Estado hagan aulas virtuales como en algunos sexenios y que inviertan quién sabe cuánto presupuesto para el tema de educación si el individuo no se quiere mover, si el individuo no cobra conciencia de lo que nos está sucediendo y de lo que estamos viviendo. Entonces, les agradezco estos minutos que nos han dedicado. Espero que esto sea de utilidad. Dentro de 15 días vamos a desarrollar la segunda parte y vamos a concretarnos a terminar de definir qué es tecnología y qué es humanización. No se trata de tecnificar la sociedad, se trata de humanizar la tecnología. Los dejo con una última dispositiva, con eso me despido. Muchas gracias, Dios los bendiga y espero que sea para su reflexión. Hasta luego.